El mundo fue durante miles de años un lugar desconocido y lleno de enigmas para el ser humano. Sin comprender por qué, nuestros antepasados contemplaban cómo el sol nacía y se hundía en la tierra, cómo los cielos se bañaban de distintos colores, cómo una tormenta destrozaba las cosechas en pleno verano o alguien completamente sano moría en pocos días debido a una enfermedad repentina. Desde muy antiguo, el hombre pensó que detrás de aquello se ocultaba la mano de dioses y semidioses. Dotó de un orden imaginario al caos y creó la mitología. Un invento ancestral con paralelismos en muchos pueblos de Europa que le permitía comprender lo que ocurría a su alrededor. En la península ibérica, fueron muchos los lugares donde la mitología arraigó con fuerza y donde sobrevivió incluso a la todopoderosa influencia del cristianismo. Uno de los casos más fascinantes se da en el País Vasco y Navarra, unas tierras donde la creencia en seres mitológicos marcó la vida de muchas personas hasta bien avanzado el siglo XX. Mitología de la península ibérica, País Vasco y Navarra. Un monte sagrado que acoge la morada de una diosa. Un dolmen bajo el cual se ocultaron miles de gigantes hace 2000 años. Un bosque donde habita un misterioso ser llamado Basajaun. Una cueva conocida como la Catedral del Diablo. Cuando se recorre la geografía vasca y navarra, es fácil encontrar lugares que remiten a criaturas legendarias. A veces, se trata de un bosque o un monumento funerario cuyo nombre alude directamente a un ser mitológico. Otras, de una cueva o un valle rodeado de oscuras leyendas. Son las pruebas más evidentes que nos conducen a unas creencias muy antiguas. La pista que permite adentrarnos en una mitología que latió con fuerza en estas tierras hasta hace muy poco tiempo. El origen de la mitología vasca se pierde en la noche de los tiempos. En algún momento indeterminado de la Alta Edad Media, o quizás del Neolítico, comenzaron a cobrar fuerza los relatos de unos seres que convivían con los humanos. Personajes que poblaban la oscuridad y a los que alude un viejo proverbio vasco que dice: el día para los del día, la noche para los de la noche. En la concepción de la mente de los vascos de hace un siglo o más, había unos seres que habitaban en la noche y otros que eran como eran las brujas, las lamias y demás, y otros que habitan durante el día, ¿no? Y no son compatibles y no se pueden mezclar. Y muchos se cuidaban además de no andar a la noche por ahí por el miedo que se suponía, ¿no? La mitología vasca se extendió con fuerza por la geografía del País Vasco y por muchas zonas de Navarra y del llamado País Vasco francés. Tiene numerosos paralelismos con otras mitologías de la península ibérica y de otros puntos de Europa, pero también tiene unos rasgos propios derivados de la cultura vasca y de la lengua en que se transmitió, el euskera. Precisamente, en esta lengua, considerada la más antigua de Europa, la mitología pasó de generación en generación por vía oral. Sin embargo, cuando alrededor de 1920 aquellas leyendas comenzaban a diluirse, alguien fue capaz de rescatarlas. Se trataba de José Miguel de Barandiarán, un sacerdote de Ataun que se propuso recoger todos los mitos en los que aún se creía en los pueblos, y lo hizo con una filosofía y una vitalidad contagiosas. Él decía: urge recoger, porque se nos va de las manos, se nos va como el agua, no lo podemos coger ya. Hay que hacer labor de campo, hay que ir por los caseríos, hay que ir por todos los rincones de la tierra para recoger todo lo que queda en ella. Barandiarán tuvo además la oportunidad de conocer lo que aquellos mitos significaban para su pueblo. Barandiarán fue testigo a lo largo de todo el siglo XX, primero, de conocer esos mitos cuando todavía palpitaban, cuando todavía se vivía, todavía se creía en ellos, cuando era niño. Los oía contar pues, a su abuelo, nos oía contar a su abuela en su casa, y luego él ha ido viendo cómo todo eso iba muriendo,
hasta que ha terminado de desaparecer en gran medida. Ha quedado solamente en los libros de Barandiarán. El ingente trabajo de Barandiarán, continuado por Julio Caro Baroja, permitía descubrir que muchos de aquellos dioses y semidioses habían sobrevivido incluso a la llegada del cristianismo. El cristianismo lo que ha hecho muchas veces en esta serie de mitos, cuando los recogemos, los ha transformado mucho, los ha desdibujado, porque en lugar de luchar contra ellos, que veían que era una labor casi imposible porque tenían gran arraigo, lo que hacían era amoldarlos y adecuarlos a sus necesidades, ¿no? Los adecúan a sus tesis y con ello también pues, se mueve el pueblo, vamos, lo manejan de cierta manera. Los genios de la mitología vasca habitaron en el imaginario colectivo durante siglos. Sin embargo, hasta hace pocos años no llegaron los primeros bestiarios que trataban de aproximarse al aspecto que pudieron tener aquellos seres. Uno de los primeros y más ambiciosos fue realizado por Raquel Alzate y Ricardo del Río, dos ilustradores que apenas tenían referencias previas en las que basarse. Solo la obra escrita de Barandiarán. Gracias a esas leyendas, pues tuvimos que hacer un poco una recopilación, porque en algunas de ellas los seres mágicos aparecían como con múltiples formas, ¿no? Y darles una forma que se adecuara un poco a lo creíble, ¿no? En estos tiempos. Como en otras muchas religiones antiguas, el panteón de la mitología vasca estaba dominado por una diosa. Su nombre es Mari, auténtica madre de la tierra y de la naturaleza, a la que suele representarse como una mujer de gran belleza, vestida de rojo, entre otras formas. Representa la tierra, y cuando digo la tierra, y todos los poderes de la tierra. Causa beneficios a los humanos si es que la tratan bien, o perjuicios con tempestades y pedriscos si es que la tratan mal. Mari, que significa señora, habitaba en cuevas ubicadas en las cimas de las montañas. Su morada más famosa está en el monte Amboto, un pico sobrecogedor que, en el pasado, tuvo un carácter sagrado. Pero además, Mari, cuyo hábitat original es el interior de la tierra, tenía otras 20 moradas en la geografía vasca. Y va alternando de sitio a sitio, es decir, no siempre está en el mismo lugar, sino que pasa durante una determinada temporada por todos esos lugares. Y siempre hace el traslado ese pues en forma de bola de fuego o de temporal, porque ella misma en sí es la tempestad también, ¿no? Y es la con la que la genera su antojo y con la que puede castigar o bendecir los campos, ¿no? Cuando los tiene que regar o cuando los tiene que destrozar. A la gran diosa de la mitología vasca se la podían hacer ofrendas en su morada. Sin embargo, cuando se la visitaba debían cumplirse unas normas muy estrictas. A sus moradas hay que entrar con respeto, hay que tutearla siempre, no se le trata de usted. Hay que entrar solamente si ella invita, y hay que entrar de frente, cara a ella, entrando en la caverna hacia adentro. Y hay que salir también de la misma manera, salir caminando hacia atrás, pero sin darle la espalda nunca a ella. Y desde luego nunca nadie debe de coger nada de su morada, porque entonces es fuertemente castigado. La creencia en Mari tenía tanta fuerza en la geografía vasca que ni siquiera la Iglesia Católica podía obviarla. Ha habido muchos casos, pero todavía en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, que se celebraban misas en lugares donde se pensaba que vivía Mari, pero misas por un sacerdote católico, por supuesto, no misas satánicas, no, estoy hablando de auténtica misa que se celebraba en la morada de Mari. Según muchas leyendas, Mari tenía una pareja llamada Maju, a quien también se conoce como Sugaar o Sugoi. Se trata de una peligrosa serpiente voladora que habitaba en cuevas. Cavernas como esta de Valchola, que durante siglos se dijo que comunicaba directamente con las entrañas de la tierra. En cuevas de este tipo también se pensaba que vivía Erensuge, una serpiente gigante con 1 o 7 cabezas que se alimentaba de ganado e incluso de seres humanos. En algunos lugares de la geografía vasca se creía que Mari y Maju tuvieron 2 hijos. Atarrabi, que dedicó la vida a hacer el bien, y Miquelats,
un ser malvado que castigaba con tempestades a la tierra. Un poco la visión de Abel y Caín, y otra vez la dualidad esa de exponer a la gente lo que es el bien y el mal, ¿no? Otros personajes fundamentales de la mitología vasca son los gentiles. Gigantes legendarios de una fuerza descomunal a los que se consideraba los primeros pobladores del País Vasco. A ellos se les ha atribuido tradicionalmente la construcción de dólmenes y megalitos, así como otras obras de gran complejidad. La gente antigua se hacía un poco la idea de los gentiles como una especie de neandertales, ¿no? Así vestidos con pieles, que empezaron a cultivar, que empezaron a domesticar animales. Era una idea muy acertada un poco de lo que podían haber sido sus antepasados, solo que a juzgar por todas las megalitos y las construcciones tan grandes que veían, pues se los imaginaban gigantescos, ¿no? Se imaginaban que habían sido seres mucho más grandes que una persona normal. Una de las construcciones más impresionantes que se atribuye a los gentiles es el llamado Gentiltzubi, un arco de 10 metros de altura ubicado en las proximidades de Valsola, que, según la leyenda, fue tallado a mano por aquellos gigantes. Sin embargo, a pesar de su fuerza, los gentiles no eran ni mucho menos seres perfectos. Son como torpes también a la vez, ¿no? Que son una especie de seres extraordinarios, pero a veces cometen errores, ¿no? Y es siempre muy reiterativo lo de eso, que van a lanzar una piedra de grandes dimensiones contra no sé qué ciudad porque estaban enfadados con ella, que le habían hecho algo, de repente se patina, se tropieza, no sé qué, y cae a mitad de camino, ¿no? Y por eso esa piedra está en ese lugar, que es un peñasco que aflora ahí sin más, pero claro, ¿cómo le hago esa explicación que le hayan colocado aquí? Pues porque se patinó, pues si no, no tendría ningún sentido que lo ponga aquí y no lo ponga allá. Los gentiles desaparecieron hace siglos, y lo hicieron en un lugar todavía visible. Se trata de un dolmen conocido como Gentillarri, ubicado en el valle de Arrastarán. Según la leyenda, bajo este megalito se ocultaron todos los gentiles cuando supieron que iba a nacer Jesucristo, al que irónicamente llamaban el Kismi. Viendo que venía una nube por occidente, ahí le preguntaron al más viejo de los gentiles, ¿qué es aquella nube que viene ahí con aquellos colores tan raros, no? Dijo, pues eso es que ha nacido Dios, ¿no? Kismi le llaman ellos, además en el mito, ¿no? Que significa mono, además, de una forma un poco despectiva, porque era una lucha entre religiones, casi, ¿no? Pero ya no tenemos nada que hacer, como que ese es un Dios superior, ya no tenemos nada que hacer, y entonces todos se metieron por debajo de aquella losa de piedra, y con aquello desapareció todo el mundo de la gentilidad de aquellos gentiles, desapareció por debajo de aquella piedra. Sin embargo, según la mitología, al menos un gentil habría quedado sobre la tierra. Se trata de Olentzero, un carbonero que fue el encargado de anunciar la llegada de Jesús y que desde hace muchos años lleva los juguetes a los niños en el día de Navidad. Algo que ha hecho que cuente con un gran predicamento en toda la geografía vasca y que incluso tenga una casa en Munguía, donde se explica a los más pequeños la mitología. Otro personaje relacionado con los gentiles que habría quedado sobre la tierra es Basajaun, el señor salvaje o señor de la selva, un enigmático pastor que vive en lo más recóndito del bosque. Sería así como una especie de gentil, pero muy asilvestrado, con grandes barbas, cubierto de pelo. Como alguien que pueda vivir en estado salvaje, ¿no? Es un poco el Yeti, ¿no? Que tenemos en el Himalaya, esos personajes que tenemos, y pues algo similar. Basajaun se quedó como señor de los bosques para salvaguardar lo que queda, ¿no?, de la naturaleza, que no está invadido por el hombre. Basajaun muchas veces mostraba una cara solidaria. Por ejemplo, grita cuando se aproxima el lobo, para que los pastores salgan a cuidar a las ovejas, o cuando viene la tempestad, para que se refugien. Pero si alguien le hace daño, entonces puede responder con tempestades también él mismo. Son muchos los bosques de la geografía vasca y navarra que cuentan con leyendas relacionadas con Basajaun. Uno de los más misteriosos es Basajaunberro, en Roncesvalles, Navarra.
un bosque donde, desde hace siglos, se ha creído que habita este peculiar ser mitológico del que se decía que los hombres aprendieron el uso de la sierra, la rueda del molino e incluso el cultivo del cereal. Pero si Basajaun representaba casi siempre el lado amable del bosque, mucho más temido era Tartalo o Torto, un cíclope de un único ojo que habitaba en el interior de una caverna y se alimentaba de carne humana. Otros personajes de fuerza descomunal y aspecto humano eran los Mairus, seres capaces de transportar gigantescas piedras sobre su cabeza. Una de las huellas más sorprendentes de estos personajes son estos cromlechs, ubicados en el Parque Natural de Ayaco-Arria. Todavía hoy, estas antiguas sepulturas prehistóricas se conocen como Mairubarapchak, huertos de Mairus. Otro importante genio de la mitología vasca era Odei, un ser parecido al Thor nórdico o el Júpiter romano, a quien en algunas zonas de la geografía vasca se le atribuía el poder de dirigir las tempestades a su antojo. Odei es uno de esos personajes que él es el que pone un poco de orden en la climatología, ¿no? Era el que decidía dónde iba a dejar la tormenta, dónde iba a obtener buen tiempo y dónde quería castigar a los humanos, ¿no? Sí, a su conveniencia. En el pasado, la vida o la muerte de pueblos enteros dependía de la calidad de las cosechas. Por eso, desde tiempos inmemoriales, existieron en la geografía vasca y navarra todo tipo de extraños rituales paganos que trataban de influir en las fuerzas de la naturaleza. Rituales que, en algunos casos, han llegado hasta hoy, aunque evidentemente sin su significado original. Las nubes también se intentaban desviar con hachas en alto que se ubicaban en las puertas de los caseríos. Con este gesto se pretendía cortar las nubes simbólicamente para que descargaran las tormentas en otro valle. Tenemos que tener en cuenta que cuando dependías mucho de unas cosechas muy exiguas de cereal, por ejemplo, que eran cosechas muy pequeñas, y que con una buena cosecha incluso moría mucha gente por falta de alimentación, una tormenta, por ejemplo, te podía desbaratar toda esa cosecha y poner todas poblaciones enteras, ponerlas al borde del caos, ¿no? Pero si los bosques y los cielos tenían su propia mitología, también lo tenía Etxe, auténtico templo sagrado para las familias vascas desde tiempos inmemoriales. Etxe, es decir, la casa, es un elemento muy importante en la mitología vasca. No es solamente la casa donde moran actualmente sus habitantes, sino que es también la de los difuntos que han vivido en esa casa. Es decir, que los difuntos pueden acogerse a ella. Muchas veces vienen por la noche y entonces se les pone en las ventanas comida y se deja el fuego encendido siempre, aunque sea unas pocas brasas, aunque sea una pajuela encendida, para que puedan calentarse e iluminarse de noche. Por eso la casa no se puede vender, estaba muy mal visto si alguien vendía su casa. Era como, porque no era solo de él, era también de sus antepasados. Los caseríos tenían un carácter sagrado. Sin embargo, su interior tampoco se libraba de la visita de los genios mitológicos. Uno de los más famosos es Echajaun, un duende que entraba por la chimenea y protegía el hogar por las noches. Mucho más siniestro, por el contrario, era Inguma, un ser oscuro que apretaba el cuello de las personas mientras dormían, provocando angustia y pesadillas. Pero sin duda, los seres domésticos más deseados eran los galchagorris, duendes familiares que siempre estaban dispuestos a ayudar a quien los poseía. Si conseguías hacerte con ellos, eran como espíritus que trabajarían para ti o que harían sortilegios para ti. Algunos dicen que se guardaban en unas cajas de alfileres o en unas pequeñas cajas. En cuanto abrías, se volvían locos y te tenían que hacer favores. ¿Y qué hago ahora? Y todo lo hacían muy a lo grande. Tienes que arreglar ese campo, pero no podían parar nunca. Era una actividad tan frenética que no paraban. Y es un juego como de astucia que en un momento dado tienes que ponerles algo que sea imposible, ¿no? Pues coger todo el mar y llevarlo en un cedazo, por ejemplo, o algo así, o un río, que es imposible porque el agua se escapa, para que se entretengan ahí continuamente y no... porque con cualquier otra labor te volvían loco, vamos.
La mitología vasca cuenta también con unos misteriosos personajes femeninos que habitaban en cuevas. Se las conoce como lamías y eran bellísimas mujeres con pies de oca o cabra. Algo que las llevaba a mantener una peculiar relación con los hombres. Tal como en las leyendas medievales siempre representan el papel de una mujer muy hermosa que hacía mucho de seductora, enamorando a un hombre que no se daba cuenta de que con los faldones de la época largos, de que aquello no era una mujer sino una lamia, porque no le veía las piernas, ¿no? Y luego podía atraer a la perdición, ¿no?, a los hombres. Las lamías protagonizaban un sinfín de historias. Una de las más emotivas habla de una de ellas que formó con sus lágrimas un río después de que un hombre muriera de pena por no poder casarse con ella. Pero si las lamías eran personajes míticos, totalmente reales eran las brujas o sorginas. Personas que dominaban el uso medicinal de las plantas y a las que la Inquisición acusó de practicar aquelarres o reuniones con el diablo. Uno de los lugares más sobrecogedores donde supuestamente se celebraban estos encuentros es la llamada Cueva de las Brujas de Zugarramurdi, en Navarra. Esta gruta gigantesca, conocida durante siglos como la Catedral del Diablo, fue escenario de cientos de aquelarres en los que Satán aparecía en forma de macho cabrío o Akerbelts. Así al menos lo afirmaba la Inquisición en 1610, cuando quemó en la hoguera a 11 personas del pueblo acusadas de brujería y condenó a otras tantas. Algo que ha dejado un halo de misterio en esta cueva y una leyenda negra imborrable en torno a los aquelarres. Se hacían esas reuniones. Ahora, esas reuniones no parece que tienen nada de satánico ni nada extraño. Ni había misas negras, todo eso está, no se ha logrado verificar nada de esto. Pero claro, algunos de los jueces que vinieron de la Inquisición pues veían demonios en todas partes. Pero claro, aceptaban ya de entrada, y en los autos está escrito esto, que al aquelarre muchas de las brujas venían volando y realizaban metamorfosis, o sea, se transformaban en animales. Claro, si ya en el auto, de entrada, me estás diciendo que venían volando y que había una metamorfosis, pues, ¿qué será lo que viene detrás? ¿Qué tendrá de verdadero? Porque eso ya sabemos que evidentemente no es verdadero. Desde el nacimiento de la mitología hasta hoy, los tiempos han cambiado mucho. El avance de la ciencia y la llegada de la modernidad a las aldeas han hecho que actualmente muy pocos abuelos cuenten a sus nietos las historias de Mari, los Gentiles o Basajaun. Sin embargo, la ausencia de narraciones orales no significa que la mitología vasca haya desaparecido por completo. Actualmente, estos personajes y sus leyendas se enseñan en las escuelas. Existen múltiples libros que los dan a conocer y se siguen realizando estudios etnográficos. Muchas personas han entendido que las historias mitológicas representan un bello bagaje cultural, un patrimonio con interesantes enseñanzas que debe conocerse y respetarse. Aunque también es cierto que los personajes de la mitología vasca parecen haber asimilado que para sobrevivir deberán amoldarse a los nuevos tiempos. One more kiss, dear. One more sigh. Only this, dear, is goodbye. And we'll banish the pain and the sorrow until tomorrow.